Regresamos para analizar el escenario político de Estados Unidos a menos de 75 días de las elecciones. Le agradezco a Raquel Saed, académica de la Universidad Iberoamericana y conductora del podcast Hablemos de Estados Unidos, Richard Reiter, analista político y exvocero del Partido Demócrata en México, y Nathan Wolf, experto en asuntos internacionales y bilaterales de México y Estados Unidos. Bienvenida, bienvenidos. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. A ver, quisiera comenzar por algo que mencionaba José Zamorano desde Chicago hace unos momentos. Él hacía referencia a Ronald Reagan, que decía: en una elección, si tu bolsillo está lleno, decide por la continuidad, y si no está lleno, entonces opta por el cambio. ¿Ustedes creen que eso aplique en esta elección, Raquel? Pues yo creo que en el mundo polarizado en que estamos, y particularmente en Estados Unidos, y con esta forma partidista de ver el mundo, yo creo que tiene más que ver con los discursos que con lo propio económico. Por eso se ha declarado que migración es el tema número uno, porque el tema de migración está plagado de discursos, y discursos convincentes para ciertos sectores de la población que son válidos y que van ligados con la economía. Sin embargo, sí son es un tema social y que creo que va más dentro del tema de la polarización. Yo sinceramente creo que la economía sí es un tema principal y lo ha sido casi en todas las elecciones. Pero en este momento en particular, donde hemos visto tantos cambios en la campaña de los dos lados tan rápidamente, creo que se va a definir de otra manera. No creo que va a ser por la parte económica. Nathan, ¿qué opinas? Yo creo que es una cuestión de emociones. Sin duda alguna la economía importa, y si estuviera realmente mal afectaría negativamente, pero en un tema donde son claroscuros, porque sí hablaba el corresponsal ahorita de que todo está más caro, pero también nunca antes se habían creado tantos empleos en Estados Unidos como en esta administración. Entonces creo que hay muchos claroscuros ahí, y eso nos mueve al tema de las emociones y qué está pasando, y lo hemos visto a lo largo de la campaña. Ha sido una campaña de altibajos en cuanto a emociones, el atentado contra el candidato republicano, después que se baja el presidente de los Estados Unidos como candidato, y entonces van subiendo y bajando las emociones, y ninguno de esos dos hechos, por ejemplo, tienen que ver con la realidad económica, social ni política de Estados Unidos, y sin embargo mueven las encuestas, mueven las preferencias. Entonces creo que estamos en un momento donde la economía está bien para unos, mal para otros, pero en términos generales ahí va. Entonces se mueve a otro terreno, que es el de las emociones. ¿Dirías entonces que quien llegue con el momentum a la elección es el que se la lleva? El tema es cómo mantienes ese momentum. Sin duda ahorita estamos, hace 3 semanas el momentum lo traía Donald Trump con el atentado, su convención, con otro candidato, él se daba ya por ganador. Después se le cambió el escenario por completo, la realidad es otra. Ahora quien trae el momentum, y lo hemos estado viendo, es Kamala Harris, por el Partido Demócrata, pero sin duda alguna no es algo, faltan varios meses. 72 días. Exacto, para las elecciones. Entonces, mantener ese momentum y cómo mantenerlo es donde va a estar realmente la incógnita. Richard. Yo creo que sí, definitivamente es un tema del bolsillo, es follow the money. Aunque hay elementos de emociones, como bien dices, Dave, en donde que el fentanilo, que si los mexicanos, que si China, todos esos no son temas tan económicos. Económico sí es el tema de los migrantes, porque a fin de cuentas la historia que le venden a la mayoría de los gringos que viven en el Midwest es que van a venir mexicanos a quitarles sus trabajos. Todos sabemos perfectamente que son trabajos que nadie quiere hacer. Sí, pueden abrir 1000 posiciones en el campo, vengan ustedes a recoger las frambuesas, lo que tú quieras del campo, y no se va a presentar ni un solo gringo, sea blanco o negro. Los que nos presentamos somos los latinos. Sí, pero de todas formas les venden ese miedo de que en el Rust Belt, que es donde fabricaban los coches, todos los trabajos se perdieron por mexicanos. No es cierto, se perdieron por automatización y por robots. Sin embargo, es esa la idea que les ponen para meterles el miedo. Por ejemplo, en Texas el tema del fentanilo no se escucha, nadie habla de eso, porque realmente el problema no es serio en los estados republicanos. Ese problema es más que nada en California, en Oregon, en ese lado de la costa oeste de Estados Unidos. Y ahí sí retumba mucho el tema del fentanilo, y los candidatos de alguna forma, sobre todo Trump, pues habla del tema de mandar misiles a México para pelear contra los cárteles.
pero realmente el punto fundamental sí sigue siendo el bolsillo. Trascendemos más allá de los temas emocionales y creo que a fin de cuentas los americanos siempre votan con qué también les va a ir económicamente a ellos, y por eso Kamala ayer se centró tanto en el tema de controlar los precios de la vivienda, porque sabe que a fin de cuentas es el tema económico el que más mueve las elecciones. Tú decías, Raquel, que es el tema migratorio. En el tema migratorio, ¿cómo has visto a ambos candidatos? Bueno, a la candidata y al candidato. Bueno, me queda muy claro, ¿no? A Trump lo conocimos como candidato en el 2015, bajando la escalera de la Torre Trump, para decir que los mexicanos que viven en Estados Unidos son violadores. Entonces, ya partiendo de ahí, ya sabemos cuál es la posición de Donald Trump. ¿Qué piensa Kamala Harris? Lo dijo mucho en el discurso de ayer, ¿no? Es decir, son ciudadanos que están aquí, que están por el sueño americano, y yo soy hija de migrantes de los dos lados, ¿no? Entonces, ella también está planteando esa situación. Muchos de los que conforman a la sociedad norteamericana, si no es que una gran mayoría, son descendientes de migrantes. Entonces, por ese lado era como, vean, sabemos que ustedes se refieren a cierto tipo de migrantes. Por ese tipo de migrantes nosotros vamos a controlar la frontera, que ese es donde le están a ella reclamando que ella no tuvo esa fuerza para controlar la frontera. Y creo que más se refiere al tema del fentanilo y todo esto con el tema de la frontera, pero también a los del Triángulo del Norte de Centroamérica, que es Guatemala, Honduras y El Salvador, que están pasando por México para llegar hasta la frontera, etcétera, ¿no? Todo este tema no se trata ahora de los migrantes mexicanos, sino de otro tipo de migrantes. Y creo que sí ha sido un tema relevante por mucho tiempo, pero ahora estamos hablando de otra cosa. Y creo que, por ejemplo, este asunto de la vivienda que decía Grisha, es por todos estos homeless que están en estas ciudades demócratas, donde están asentados en las plazas y en las calles y que necesitan vivienda que esté proporcionada por los gobiernos, tanto municipales como estatales como federales. Y creo que va por ahí también, ¿no? Sí es un tema económico en ese sentido, pero más allá de si le alcanza para ir al súper o no le alcanza para ir al súper, hay más empleo. Y también sí, en el caso de que sí hay inflación, pero también hay mejores pagos. Y no porque tengan 2 o 3 empleos, sino porque en realidad los salarios subieron a instancias de Bernie Sanders, por ejemplo, y de algunos otros congresistas. Creo que va por ahí el tema económico. Es mucho más complejo que lo que pudiéramos analizar aquí. Sin embargo, creo que no está tanto enfocado en la economía como lo está en otros temas. Y en el tema migratorio, ¿podrías decir que los demócratas o los republicanos han sido más o menos efectivos? En el tema migratorio, Ajá. yo creo que no han sido efectivos ningunos. Sin embargo, en la cuestión de Trump, que estuvo los 4 años en el poder, pues sí cerró la frontera, quiso manejar todo esto, involucró a nuestro país para que pusiera la Guardia Nacional y además convirtió a México en el tercer país seguro, ¿no? Donde todavía estamos. Biden no cambió esa política. Seguimos en eso, ahí estamos todavía. Entonces, pues Biden ha seguido un poco lo mismo, pero sí ha permitido un mayor paso de migrantes de estos lugares en particular, porque son los que están pidiendo asilo. De los demás, bueno, están esperando. Así que creo que va por ahí. Yo creo que Kamala Harris va a ir más o menos en el mismo sentido, aunque ayer en su discurso dijo varias cosas interesantes, como esto: voy a cuidar a aquellos migrantes que ya están aquí, que buscan la ciudadanía, y por el otro lado voy a controlar la frontera. Es un poco contradictorio y un poco difícil, pero eso es en lo que se está enfocando ahorita. Eitan, ¿qué opinas del tema migratorio con ambos? Un candidato quiere construir un muro, va a volver con su tema del muro. Para Trump es que todo se tiene que cerrar, o sea, es aislarse completamente de la frontera. Kamala Harris ayer dijo en su discurso que hace un reconocimiento explícito de que el sistema migratorio en Estados Unidos está mal, que se tiene que reformular y que tiene que haber un camino establecido, un pathway, como lo mencionó, hacia la legalización y ciudadanía de los migrantes, bajo un reconocimiento de que ella es migrante por todos lados. Entonces, creo que en ese sentido habría un poco más en la parte
de fondo del tema, un poco más de esperanza en ese sentido, en este caso, Kamala Harris, que con Donald Trump. En el pasado ha habido claroscuros tanto entre republicanos y demócratas, y ha habido republicanos que han hecho cosas muy buenas por el tema migratorio y demócratas que no, pero en este caso en particular creo que va más por ahí. ¿Y podrías decir que alguno ha sido más efectivo en el pasado? Sí, yo creo que, o sea, cuando se ha reconocido la contribución de la comunidad migrante y cómo, o sea, Estados Unidos, su historia misma es de migrantes contribuyendo a la construcción de la Unión Americana, es cuando han podido avanzar. Entonces creo que cuando se logra mover en ese sentido es cuando podemos ver cosas y avances reales en favor de los que ya están allá y en favor de los que tienen una intención de irse de una manera específica. Grisha. Voy a contestar tu pregunta antes que nada. Yo sí creo que Trump y los republicanos fueron mucho más eficientes en controlar la migración o reducir o colaborar para que se redujera la migración de indocumentados a Estados Unidos de lo que han sido los demócratas en 4 años. Realmente no han hecho nada. Y no estoy diciendo que Kamala haya fallado. O sea, Biden mandó a Kamala a la frontera y dijo, tú ahora eres responsable de hacer algo. No sé qué hagas, pero haz algo de alguna manera. Obviamente iba a fallar. Ni siquiera le dio las capacidades de actuar de alguna manera eficiente para poder hacer cualquier cosa. También está mal que ella no entendiera la óptica, como le llaman en Estados Unidos, de que si te mandan a la frontera, pues ve a la frontera, tómate una foto con el muro y con los migrantes y trata de al menos dar la impresión de que estás haciendo algo. No lo hizo, creo que ahí le falló. Pero definitivamente Trump, bien o mal, separó familias, metió gente en cajas, ¿no? En jaulas, y además hizo redadas de familias que llevaban generaciones en Estados Unidos. Hay 2 tipos de migrantes indocumentados en Estados Unidos. Los republicanos se enfocan en gente que ya lleva y contribuye a la economía americana durante muchas décadas, gente que ya está muy asentada, niños que no tienen, ni siquiera hablan el idioma de sus papás, no tienen nada que hacer en nuestros países. Ellos nacieron, crecieron allá y ya contribuyen de alguna manera a la economía. Y luego están los que acaban de llegar y los que han cometido algún delito, que es en los que se enfocó en su momento Obama y también Biden, que es, pues saquemos a los que acaban de llegar, no tienen nada que hacer, entraron de alguna manera indocumentados, y otros que cometieron delitos, obviamente hay que sacarlos. Los 2 sacaron grandes cantidades de personas. Sin embargo, sí hubo una reducción neta por el miedo que de alguna forma metió Trump en la frontera. A ver, si me dices, ¿me vas a quitar a mi hijo? Pues no voy a ir, no importa qué tan mal esté la situación en el país. ¿De acuerdo? Entonces la respuesta es, creo que sí los republicanos hicieron mucho y que los demócratas perdieron 4 años prácticamente y no hicieron prácticamente nada en la frontera. Cuando hablamos de polarización, creo que Estados Unidos es el ejemplo perfecto de un país polarizado. De un país en donde, por un lado, también hay mucho pensamiento a la antigua, por decirlo de alguna forma, y mucho pensamiento progresista. Les pregunto a los 3, ¿Estados Unidos está preparado para tener a una mujer en la presidencia, Raquel? Pues es una pregunta muy importante, y por eso el día de ayer en particular, el 4.º día, toda la narrativa era sobre mujeres. Hablaba... Kamala Harris habló de su mamá, lo mismo que la hermana, obviamente, y vimos cómo se repetía el tema. Mi mamá me ayudó, mis sobrinas están aquí, ellas tienen el mismo derecho que todos los demás. Y en los días anteriores Hillary Clinton habló de su propia mamá, Michelle Obama habló de su mamá. Es decir, son mujeres que no tuvieron esta oportunidad, y esta oportunidad se las vamos a dar a las nuevas generaciones a partir de Kamala Harris. Esa sería un poco la narrativa que yo entendí ayer y me pareció fundamental. De hecho, me pareció bonita, ¿no? Me pareció como llena de atractivo, estética, etcétera, no nada más la pura narrativa. Así que yo sí creo que están listos. Lo quisieron mostrar ayer. Es cosa de que les den permiso, ¿no? Que la gente abra las posibilidades de que vayan y voten por ellos. Se habla mucho de que son misóginos en Estados Unidos y que no van a ir a votar por mujeres, que se va a dar este tema que se llama en opinión pública de Tom Bradley Effect. Es decir, que a ti te preguntan, ¿votarías por una mujer? Y tú dices que sí, pero en realidad vas y votas por el hombre, ¿no? Porque no te quieres ver misógino. Y ese sería uno de los casos en que podría darse. Yo espero que no, pero un tema interesante y que es particularmente importante como un tema cultural que se está dando es el tema del aborto. Y fue debido a los 3 jueces que nombró Trump a la Suprema Corte que el Roe versus Wade, esta ley general que era para todo el país,
the law of the land, donde el aborto era permitido en todo el país, estos jueces lo echaron para atrás y lo mandaron a los estados. Entonces muchas mujeres tal vez no van a votar por él, incluso del lado republicano. Y muchas de ellas también se están quedando calladas por este asunto. También se habló mucho del aborto, y el aborto es un tema de mujeres. Entonces, si a las mujeres les están quitando muchos derechos, tal vez van a estar listas para votar por una mujer. Lo tendríamos que estar viendo, ¿no? Creo que la narrativa que viene en los próximos 70 y tantos días va a estar enfocada en muchas cosas que tienen que ver con mujeres, y por eso pienso que sí. Pero las encuestas marcan hoy en día, ¿no?, que las mujeres sí votarían por Kamala Harris. El problema que tienen realmente está en los hombres, en que los hombres realmente pudieran llegar a votar por Kamala, y ahí es donde ella incluso va abajo en las encuestas contra Donald Trump. ¿Esto se puede revertir, Raquel? Yo creo que sí se puede revertir, sobre todo según cómo manejen los discursos en las próximas semanas, ¿no? Pero si uno ve también las encuestas, casi todos los hombres demócratas votarían por una mujer y estarían de acuerdo en regresar a Roe versus Wade. Claro. En cambio, de las mujeres el 100%, las mujeres demócratas, y por el otro lado tenemos que una gran cantidad de hombres no estaría dispuesto a votar a favor de los republicanos, por el otro lado. Y las mujeres, ahí hay un sector que estarían dispuestos a votar por una mujer demócrata que les revierta sus derechos, ¿no? Entonces, ese sería. Pero las encuestas, yo te estoy hablando nada más de un sector, y me gusta mucho ver las encuestas, y las encuestas también tienen muchísimos temas, hay que cruzar todos los temas para entender qué es lo que a la gente le llama más. Claro. Nathan, ¿qué opinas? Yo difiero un poco, o sea, creo que sí están listos, creo que el mismo momentum y las encuestas de opinión medio hablan de ese tema. Los que no iban a votar de todos modos no lo harán, y creo que por eso, y lo vimos en el discurso y se está viendo ya en muchas de las estrategias de campaña demócrata, es llevar la discusión al terreno de que ella es una fiscal y él es un delincuente. Y entonces aquí lo que se va a hacer es la fiscal persiguiendo al delincuente. Entonces creo que va a ir más la discusión, la mujer joven en plenitud contra un hombre senil, usando la misma narrativa que estaba usando Trump hasta que le quitaron al que era más mayor que él de la contienda y le pusieron a una mujer joven. Y ella se refuerza, y creo que fue una buena elección al escoger a su candidato de fórmula a la vicepresidencia, un hombre blanco del Midwest de Estados Unidos. Creo que ahí es una fórmula interesante para los que pudieran tener una duda en ese sentido, y sobre todo entre los republicanos moderados, conservadores, sí les pesa el que él sea un delincuente ya juzgado en Estados Unidos. Entonces, creo que ahí pudiera estar la parte de la diferencia. Pero sí crees que esté preparado Estados Unidos para Yo creo que sí están preparados. Grisha, ¿tú qué opinas? Es que es como hablar de los mexicanos. No existe un mexicano. Hay muchos tipos de mexicanos, clase alta, clase baja, más indígena, europeo, etcétera, ¿no? De igual en Estados Unidos, no podemos hablar de Estados Unidos como un país homogéneo y como un solo grupo. Como bien mencionas, Raquel, pues son dos grupos, están los republicanos y los demócratas. Los demócratas, claramente, desde que escogimos a Barack Obama como presidente, sí, el primer presidente mezclado, blanco-negro, tiene gotitas en la sangre negra, está bien, es suficiente para ser minoría en Estados Unidos, de igual manera con Kamala Harris. Yo creo que los demócratas, en su gran mayoría, todos están a gusto, conformes y felices. Es más, lo único que hubiera podido ser mejor todavía es que Kamala Harris fuera lesbiana y fuera atea. Entonces ya hubiéramos checado todas las cosas que generalmente están prohibidas en Estados Unidos. En el caso de los republicanos es mucho más complejo, porque los republicanos, hay dos tipos de republicanos. Están los republicanos trumpistas y los republicanos que todavía se acuerdan de aquel partido republicano de Reagan, de Bush, que realmente era valores de la familia, pero que además era más un tema fiscal económico que un tema de guerra cultural. Los más de centro derecha del partido republicano, yo creo que sí estarían abiertos a una presidente como es Kamala Harris, negra, minoría y además mujer. Los trumpistas no saben ni por dónde pegarle, porque claramente saben, ya le dijeron que es una candidata DEI, ¿sí? Diversidad, equidad e inclusión, y trataron al principio como de pegarle, es que es mujer.
es que es de minoría, pero inmediatamente se les revirtió eso porque muestra claramente que la mayoría de los republicanos trumpistas son misóginos, son xenofóbicos, son homofóbicos, son todas esas cosas que ellos saben perfectamente que son, y ellos definitivamente no están listos. Ahora, si sumamos la gran parte de los demócratas con los republicanos, como los Republicans for Harris, ¿no?, que sí entienden que les están quitando su partido, les están quitando su país, y que debemos ya pues movernos hacia adelante, dejar tanto odio y tanto veneno que escupe Trump todo el tiempo, yo creo que sí están entre todos listos para una mujer presidente. Yo creo que tiene una muy buena oportunidad, y creo que así como cuando ganó Obama y decían es que no estamos listos para un presidente negro, creo que ahora sí realmente está Estados Unidos listo. Esta narrativa que mencionaba Nathan es muy importante porque se viene al menos un debate confirmado entre Donald Trump y Kamala Harris. En el debate anterior que tuvo Trump contra Biden, pues prácticamente le puso el último clavo al ataúd a Biden, y a partir de ahí fue que comenzó ya la declive y que terminó saliéndose de la contienda. ¿Este debate pinta para ser igual de importante, Raquel? Claro, claro. Y una cosa muy importante es que a Kamala Harris no la hemos podido definir, ¿no? Incluso los demócratas todavía no la vemos hablar sin el teleprompter, todavía no la vemos hablar sin un script, todavía no la vemos hablar en una entrevista cara a cara con un periodista. No la hemos visto todavía en un debate. Eso es lo que la va a definir. Ya nos dijo lo que va a hacer. Incluso nos habló de política exterior, nos habló de todo el tema de las mujeres, bueno, hasta de las armas, de todo. La oímos hablar perfectamente. Pero queremos verla cuando tiene que debatir o cuando tiene que contestar preguntas duras. Y eso es lo que creo que va a ser muy interesante, ¿no? Vamos a ver quién es Kamala Harris. ¿Crees que pudiera marcar el futuro de la contienda ese debate? Yo creo que sí, yo creo que sí, por supuesto. Ahorita, normalmente después de las convenciones, suben las preferencias por el partido que acaba de tener su convención, claro, como sucedió hace un mes. Y ahorita, bueno, subieron las encuestas y, bueno, todos estamos ahí puestos en las encuestas como si te contestaran las encuestas a la hora de que termina la convención la gente, ¿no? Es imposible, pero bueno. Que le pregunten a Hillary Clinton. No, bueno, ahorita que mencionas a Hillary Clinton, el voto popular lo ganó ella en su momento. Por más de 3 millones. Por eso, entonces, a lo que voy es más un tema de estrategia del colegio electoral. O sea, eso es la prueba de que sí están listos para una mujer presidenta. Y sobre lo que comentaba Raquel, de que falta verla, sí, creo que falta verla, pero creo que hay buenos indicios de cómo va a ser. Estados Unidos tiene un sistema legal oral. Ella ha sido fiscal prácticamente toda su vida, entonces ha tenido que debatir públicamente como parte de su trabajo como fiscal del Estado de California, fiscal en su ciudad. Entonces creo que ahí no va a haber problema. Y sí creo que el debate, pues, yo creo que va a parecer casi un juicio ahí de la fiscal. Ella lo va a tratar de acorralar y él se va a tratar de ir hacia otro tipo de temas. Creo que los temas internacionales son un talón de Aquiles en el caso de Kamala Harris, donde la narrativa un poco altisonante de Trump hace mucho eco en ciertos grupos que quieren ver ciertas cosas en los diferentes temas internacionales que está involucrado Estados Unidos. Claro, Grisha. Concuerdo totalmente. A ver, yo tengo miedo. Realmente me da miedo ese debate porque, como bien comentas, ella no ha mostrado su capacidad de pensar sobre los tacones, como decimos, ¿no? Ella tiene un teleprompter, se desenvuelve muy bien, pero Trump es el tipo de persona que ha mostrado que en el momento puede decir lo que se le ocurra y además nadie lo va a culpar. Ya lo conocemos, sabemos muy bien qué va a decir, cómo se va a comportar. No hay nada que pueda hacer mal Trump en el debate. La que tiene todo que perder aquí, sin duda, es Kamala Harris. Y como bien dices, no hemos visto cómo se desenvuelve en ese tipo de espacio en donde tiene que pensar en una respuesta inmediatamente y sacarla, pues ahora sí que de su sombrero. El debate que más me interesa a mí es el de los vicepresidentes. Ese sí, de Vance y Walz, porque son personas que vienen del mismo lugar, del mismo background, hablan a la misma gente, y ahí sí no sé realmente qué esperar de ese debate, pero creo que va a definir mucho. Ese creo que va a definir más, suponiendo que todo sale bien y salen igual, ni muy rasguñados ni muy exitosos Kamala y Trump del debate. Creo que a fin de cuentas lo que va a definir va a ser el debate entre los vicepresidentes. ¿Qué tanto influyen los candidatos a vicepresidentes? Normalmente no tanto. En el caso de Biden sin duda influyó porque es alguien de minoría y es una mujer, y pues estamos viendo el resultado de que la haya escogido. Pero definitivamente aquí creo que más que nunca va a tener un impacto grande, porque es la clase media, son los estados bisagra donde están esas personas blancas, heterosexuales, cisgénero, que están esperando a ver quién nos va a representar mejor.
Y no va a ser ni Trump y claramente tampoco va a ser Kamala. Van a ser los vicepresidentes los que van a estar ahí hablando por ellos, y de ahí que creo que es tan importante ese debate. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos para continuar con el análisis. Recordar, Liliana, que Raúl Astudillo se entregó a las autoridades. Nuestra pasión y deber es informar. Víctor, muy buenas noches. Pues efectivamente, al parecer será un rey. Tú eres nuestro motor. Efectivamente, después de 4 días. Cada reportaje. Luego del enfrentamiento campal que se registró el sábado por la tarde. Cada investigación. Y esta noche arranca la edición número 19 con la proyección de... Cada historia está pensada en ti. Sí, es correcto, son 5 personas. De momento se había hablado de 4. Porque gracias a ti... Estamos con el heroico cuerpo de bomberos. Tarde redonda en el carro. Órdenes de aprehensión contra estas personas. Hacemos lo que nos gusta. Ya que podemos confirmar. Todo desde las inmediaciones del Estadio Azteca. Una nueva audiencia en el caso agronitrogenados. Este día se llevó a cabo la audiencia inicial. El conjunto de Fernando sí buscará asegurar el segundo lugar. Periodismo con carácter. Es la información que tenemos. En Política de Milenio, Agustín Gutiérrez Canet. Todos los jueves. Milenio Diario. Periodismo con carácter. Las noticias marcan la ruta de búsqueda de las historias que debemos contar. Nuestra responsabilidad, preguntar, investigar, analizar, revisar todos los ángulos de la información. En el sitio donde ocurren los hechos, conversando con los testigos, las víctimas y las autoridades. Se trata, simplemente, de poner al periodismo al frente, con profesionalismo, credibilidad y carácter. Soy Alejandro Domínguez y los espero de lunes a viernes a las 22 horas. Somos el grupo de medios digitales más visto de México. Multimedios. Número 1 en alcance de video con más de 70 millones de video views. Trabajamos con pasión. Publicamos con sentido. Estamos de regreso ya para concluir esta transmisión especial y para concluir también esta mesa de análisis. Les pediría por favor que nos regalaran una conclusión del panorama que ven para esta elección presidencial. Raquel. Bueno, yo creo que estamos viendo historia, eso no cabe la menor duda. Vemos imágenes muy interesantes, muy contrastantes por parte de los dos partidos. Vemos que el Partido Republicano, que ha sido muy homogéneo, porque eso es lo que es, muy homogéneo, se puede incluso desmoronar un poquito de poco a poco, porque como decía Grisha, es correcto, es aquellos que van por Trump, es decir, Trump ha manipulado al partido para ser un partido republicano que en realidad es un partido trumpista. Y aquellos que no, estuvieron en la convención. Vimos por lo menos a 5 de ellos hablando a favor de Kamala Harris en la convención. Así que, por el otro lado, tenemos a Kamala Harris apoyada por los expresidentes, por las celebridades, por la gente importante, por aquellos que llaman, claro, deportistas, comediantes. Hablaron del proyecto 2025, sí, que en algún día podríamos platicar aquí. Creo duda. Que es un tema muy interesante. Y vemos toda esta energía puesta en un solo partido, y Trump, a quien tuvo, ni siquiera a su esposa hablando, claro, ni siquiera a nadie más, ¿no? Entonces creo que ahí hay algo que tiene que decir, pero veremos. Gracias, Raquel. Nathan. Yo creo que estamos viviendo momentos insólitos. Nunca se había dado que un presidente que ya fue presidente y perdió una elección vuelve a buscar la presidencia. Nunca se había dado que un presidente en funciones que inicia la campaña de la reelección se baja de la campaña. Creo que estamos viviendo momentos históricos, interesantes, insólitos en Estados Unidos, de una campaña que ya estaba prácticamente definida hace 3 semanas, un mes. Ahora está en un terreno muy competitivo. Creo que tendremos que estar viendo si se mantiene este momentum de la convención demócrata y del discurso de ayer de Kamala Harris, de cómo funciona la mancuerna con el gobernador de Minnesota, Tim Walz. Creo que ahí hay muchas cosas que hay que estar viendo. Yo creo que por lo menos ahorita sí la moneda está en el aire, cosa que no estaba en el aire hace un par de semanas.
Gricha, gracias, Nathan. Pues definitivamente van a ser 73 días muy interesantes. Todo nuevamente está enfocado en los 7 estados bisagra, sobre todo Georgia, que es el que todavía está a favor de Trump. Los otros, al menos en las encuestas, marcan una ventaja clara para Kamala Harris entre 3 y 8 puntos porcentuales. Incluso a nivel nacional, si vemos 538.com, pues podemos ver que ya lleva una ventaja de hasta 8 puntos porcentuales en algunas de las encuestas. Entonces, si hemos de creer las encuestas, que quizás no deberíamos, porque en las últimas elecciones claramente nos han dejado colgados, pero la realidad es que a fin de cuentas es el voto del colegio electoral, son los estados bisagra los únicos que importan aquí, y ahí es en donde vamos a ver esta batalla. Estamos muy a la expectativa, pero sin duda el discurso de Kamala Harris de ayer nos dio a todos muchísima esperanza, porque ella habla de nosotros, mientras que Trump habla de yo puedo solo, yo voy a arreglar todo, y además dijo, si yo gano esta elección, nunca tendrán que volver a votar, lo cual pues obviamente nos preocupa. Caray, pues les agradezco enormemente que nos hayan honrado con su presencia, con su valioso conocimiento. El siguiente mes continuamos en este programa especial que vamos a estar teniendo y los esperamos de nuevo. Muchas gracias. Y gracias principalmente a usted por habernos brindado el honor de su sintonía. Que tenga un gran fin de semana.